Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 15 meses de presencia del SARS-CoV-2 y sus variantes en el país, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, reconocen la necesidad de replantear el manejo de la pandemia a medida crecen reclamos por falta de vacunas, espacios en hospitales, cierres de triajes y pago de salarios a trabajadores de la salud en primera línea. Tenemos una situación compleja y la unidad epidemiológica del SINAGER elaboró un boletín que muestra la necesidad de replantear la gestión de la pandemia, sostuvo el médico y científico Marco Tulio Medina. El boletín 25-2021 de la unidad epidemiológica del SINAGER señala que el ritmo de vacunación actual plantea una campaña eterna. Tampoco se cumplen prohibiciones de funcionamiento de ciertos establecimientos y la población sigue incumpliendo medidas de bioseguridad ante nuevas cepas que circulan en el país. Señala que los informes de nuevas variantes son tardíos y sin aportes sobre el riesgo epidemiológico cuando los esfuerzos deben concentrarse en la llegada de la variante Delta, por lo que es conveniente replantear la estrategia general, pasando del concepto de contención al de gestión de riesgos, como meses atrás propuso el Observatorio del COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. Ayer los triajes que operan en la Universidad Católica y en el Instituto Jesús Millaselva cerraron por varias horas. En La Ceiba, el personal de primera línea, que lleva 4 meses sin recibir salario, será reducido en un 50%, mientras en otras ciudades han cesado de forma definitiva, agudizando la crisis en los hospitales. Todo indica que ante las variantes la crisis se puede agudizar por las pocas medidas de restricción que cumple la población, ha advertido la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Después del análisis realizado sobre la ocupación de los hospitales, sobre la reapertura de muchos centros de triaje a nivel nacional y la situación de los triajes en la capital, se resolvió ampliar el número de camas en los hospitales de Tegucigalpa como en los hospitales de las regiones sanitarias que en este momento tienen una ocupación alta, informó Flores en rueda de prensa en Casa de Gobierno. En contraste, el martes arribó la segunda dosis de las 34,000 vacunas de AstraZeneca donadas a 7 municipios por el gobierno de El Salvador a pedido de jefes edilicios de esas demarcaciones. Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la llegada de las primeras 59,670 vacunas compradas por el gobierno a la firma Pfizer. La Secretaría de Educación, por su parte, confirmó la vacunación masiva a docentes sin seguro social en 93 municipios de 7 departamentos con alto índice de contagio, además de otros 20,000 docentes y personal administrativo de educación afiliados al Seguro Social en 150 municipios con bajo nivel de contagios del coronavirus. Datos oficiales indican que 656,727 dosis han sido aplicadas, de las cuales 385,993 corresponden a la Secretaría de Salud y 211,135 al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Asimismo, 58,125 personas completaron la inmunización, 1,531 fueron vacunados por organismos internacionales a funcionarios diplomáticos. Entre tanto, sigue en el aire la segunda dosis del antiviral Sputnik V, con el que se inoculó al personal de los medios de comunicación del país. En el plano hemisférico, América Latina es la región con más contagios del mundo por millón de habitantes. Brasil registra el mayor número de muertes y Honduras mantiene los niveles más bajos de inoculación del antiviral en el continente, con la única excepción de Haití. Brasil, México, Perú y Colombia suman más de 1 millón de muertes de las 3,898,000 registradas a nivel mundial al 25 de junio, desde que en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Con más de 260,000 contagios y casi 7,000 muertes, los decesos por el SARS-CoV-2 suman al lado de la inmunización más lenta de Centroamérica, por lo que las acciones son ahora mismo, recomiendan galenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Recuerden sintonizarnos si va a salir en algún momento de su casa en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 del litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y la 90.3 en Choluteca. Vamos a hablar del coronavirus. Siguen matando a los hondureños. Hace unas horas reportaba 21 muertos aquí en Tegucigalpa. La gente creo que ya le perdió el miedo al coronavirus. Estos son los datos oficiales. Nuevos casos, oigan bien, 1.188. Confirmados, 262.069. Fallecieron 22. Ya van más de 6.980 muertos. Para que se imaginen, faltan, bueno, ya hay 7.000 muertos. Faltan 2.000 muertos para que el estadio El Empira Reina esté lleno. Bueno, el Empira Reina no, el estadio de béisbol de la Villa Olímpica, las gradas, con 2.000 muertos más, es como que ya estuviera lleno ese estadio de la Villa Olímpica de béisbol, las gradas llenas de muertos. Y aparte de eso, los dueños de las funerarias ya hablan que están por los 13.000 muertos en Honduras. Recuerden también que no todos son registrados, no hay la capacidad en el país y el país es grande para la logística que se tiene. Los triajes están llenos. Ayer mira Danlí que no hay cupo, que la gente no puede venir a Tegucigalpa porque también están llenos. Y contaba aquí que se me informaba en el norte del país que la gente está en la playa y que la gente de la playa dice que ¿por qué la gente va a la playa? Porque dicen que en la playa es el creer de mucha gente en las playas de Honduras que al coronavirus lo mata el mar. Así son las tonterías de gente inocente o que se la cree, pero la verdad que la muerte continúa en el país. Saludo a la doctora Maribel Rivera, es infectóloga. Le agradezco su comparecencia esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Está también el doctor Ronnie Antunes, que es el coordinador del triaje del Centro Cívico. Gracias por estar aquí, doctor. Buen día, don Raúl, muy agradecido. Y está también el doctor Fidel Barahona, que es epidemiólogo. Doctor Fidel. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Maribel y doctor Ronnie. Un placer poder compartir con ustedes. Sí, doctor, voy a empezar con Ronnie. ¿Cómo están los triajes? El centro cívico, se habla, decía yo ayer, hacíamos un reporte desde el oriente del país, que en Danlí no hay dónde meter gente que tiene coronavirus y que a Tegucigalpa no lo pueden mandar porque aquí está lleno también. ¿Qué se está haciendo y qué visualiza usted que está diariamente ahí atendiendo gente? Bien, en definitiva, pues buenos días a todos y buenos días a la población que nos puede ver desde su casa. Realmente que vengo preocupado y yo venía en el camino pensando en todo el tema que vamos a tocar hoy y realmente hay una preocupación grande en mí y en mis demás colegas coordinadores porque definitivamente los centros de triaje actualmente están recibiendo una gran carga de pacientes. Y no son pacientes como lo veíamos hace unos meses, que llegaban por una prueba, por un trabajo, llegaban por una prueba para ver si estaban bien, para poder reintegrarse a sus casas. Hoy todos los pacientes son pacientes positivos de COVID-19 y pacientes que están graves. Ya el triaje se ha llenado de pacientes categoría 2, como le llamamos nosotros, que son los amarillos, que son pacientes que necesitan atención mucho más rápido. Los centros de triaje se nos están llenando. Como bien decía el licenciado Raúl, creo que por más que tengamos capacidad en los triajes capitalinos, porque la tenemos, porque yo conozco de primera mano los demás triajes, conozco a mis colegas coordinadores y todos hacen un esfuerzo conjunto para poder echar a andar. Conozco a los médicos que están ahí y sé la voluntad que hay de poder servir. Pero las salas de estabilización, que en un inicio, según los lineamientos de los triajes, fueron una iniciativa para estabilizar a un paciente que venía en necesidad de oxígeno, que ocupaba un medicamento, como el nombre lo dice, estabilizarlo para poder llevarlo a un hospital después donde va a tener su manejo definitivo.
estamos teniendo pacientes por más tiempo del normal, más de 24 horas, pacientes que están hasta 5 días en un centro de triaje. Entonces yo creo que el mayor problema actualmente que están teniendo los triajes no es falta de recursos, no es falta de abastecimiento, es falta de coordinación, falta de dinamismo, porque al inicio había un tema de referencia y respuesta que se mantenía. Los hospitales iban sacando los pacientes que ya van de salida, que solo iban requiriendo puntas nasales, que solo iban requiriendo antibióticos, a centros como el polideportivo. Y así daban chance para poder ingresar pacientes graves de las salas de estabilización. Entonces, eso no está ocurriendo, es parte de lo que se tiene que comenzar a hacer. Centro Cívico específicamente es un centro que cuando se inauguró tenía la capacidad para atender 600 personas al día, porque tenemos 7 médicos por turno, cada médico puede ver hasta 30 pacientes. Imagínense esa capacidad. Tenemos microbiólogos, tenemos las enfermeras y una sala de espera grandísima, pero estamos viendo una sala de espera de 120 personas llena de pacientes que realmente ameritan la atención. Entonces, aquí el problema que yo platicaba con mis compañeros coordinadores no viene siendo tanto cómo estamos los triajes, sino cómo está la población, qué está haciendo la gente. Porque se los digo, los médicos estamos llevando un trabajo que es nuestro trabajo, no somos héroes, pero es un trabajo que se vuelve más difícil si no hay un apoyo de la población en ayudarnos a bajar los contagios. Porque incluso se ha dado el caso que hay pacientes que en 3 ocasiones han estado ingresados en nuestro centro de triaje. ¿El mismo paciente? El mismo paciente. Vino en julio del año pasado, volvió a venir en noviembre y volvió a venir ahorita. Entonces vemos esa conducta, vemos que llega la gente, papá, mamá, hijos. Vemos que llegan las personas de tercera edad. Yo veo pacientes, la mayoría de mis pacientes son personas de la tercera edad. Los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles son pacientes que no salen de sus casas, son pacientes que la infección les llega a través de los hijos. Entonces a mí me sorprende realmente que la población está viendo cómo están los triajes, cómo está el tema de salud, cómo está todo esto y siguen tranquilos, siguen relajados. Es triste verlo. Lo que decía usted, licenciado Raúl, es muy cierto. Yo el otro día salí con mi esposa de noche a buscar un medicamento y pasamos por una calle aquí cerca de Presidencial. Había una discoteca abierta y toda la gente haciendo fila afuera sin mascarilla. Entonces es triste ver esa conducta y también triste ver a los médicos alaridos pidiendo una solución en los centros de triaje. Entonces creo aquí que la población debe de echarnos la mano de una vez por todas y volverá a levantar las medidas de bioseguridad, porque no van a haber triajes que aguanten, no van a haber hospitales que aguanten, si seguimos pensando que el COVID-19 ya pasó. Hay más muertos en mayo, a finales de mayo, y esto lo repito porque si no entendemos así, a finales de mayo ya había más muertos que el año pasado, pero a la gente le vale. Allá en la zona sur, la zona vía de la zona sur es fiesta todos los días. Y yo entiendo por la gente de los bares y los restaurantes, pero los muertos continúan. ¿A quién no le gusta ir a comer a un restaurante o ir a departir con los amigos? Hay partido, aquel partido México-Honduras, así la gente reunida viendo los partidos en los bares, porque el partido era a las 5 de la tarde de un sábado, y en las casas también. Me acuerdo que un amigo me invitó y le dije yo, socio irresponsable Armando de Solé. Doctora Maribel Rivera, ¿qué comentarios iniciales tiene sobre esta tragedia que estamos viviendo y que lamentablemente no hacemos caso? Sí, realmente hemos visto que la población le perdió el miedo a COVID. ¿Verdad? Eso es definitivo. La actitud que tienen las personas es como que si ya hubiese pasado la pandemia. Y no queremos entender que estamos todavía en plena pandemia, que esto no se va a solucionar todavía y se está perpetuando en nuestro país porque las personas no queremos entender que debemos mantener todas las medidas. Distanciamiento, higiene de manos y el uso de la mascarilla. Y vemos en las calles muchas personas sin mascarilla. Entonces realmente, lamentablemente, vamos a continuar con este exceso de personas enfermas si no seguimos las recomendaciones. No estamos conscientes de lo que decía el doctor, que están llevando el virus a las casas, están exponiendo a sus familiares. No es justo que seamos tan egoístas, porque realmente esa es la palabra. O sea, no nos importa los que vamos a afectar. La interrumpo ahí porque
escuché algo que lo sentí lógico ayer, que el virus ya está en las casas. Porque ya no es de llevarlo, sino que ya está. Porque como todos hemos andado en la calle, en Honduras, ya el virus está en las casas. ¿Qué hacer, doctora? Bueno, igual en las casas tenemos que seguir las medidas de higiene. Higiene de manos, la gente no se lava las manos. El virus no vuela, el virus es por contacto. Entonces, si nosotros usamos la higiene de manos, vamos a evitar que en la casa se infecten. Han habido familias en las que una persona lleva el virus y los demás no se contagian porque tienen medidas higiénicas. Entonces es importante tener las medidas higiénicas. Doctor Fidel, mire, lo vi bien reflexivo, ¿eh? No, es que estaba recordando cuando apareció el VIH-Sida. Que teníamos un compañero nosotros que dirigía epidemiología, que a veces no entendía cuando le planteábamos algunas cosas. Y él creyó, estaba totalmente convencido, que metiéndole miedo a la gente era la mejor forma de poder contener el avance del VIH-Sida. Nosotros habíamos hecho algunos estudios y yo le decía a él, mira, no es cierto que metiéndole miedo a la gente se va a comportar de una manera diferente. Es que este es un problema de orden cultural. Por ejemplo, hasta hace año y pico, año y medio, digamos, nosotros no usábamos esto. Pero ahora debería de ser algo como automático, que si vamos a salir, inmediatamente recordar. Y es que fíjense que a veces se olvida. Y pensábamos que los chinos estaban locos. Sí, porque fíjense, sí, porque ellos, esta es una cuestión cultural que ellos tienen. Aparece un evento como este e inmediatamente entonces se activa esa cuestión y la gente hace caso. Entonces yo le decía a este colega que el problema es que cuando metemos miedo en algo, la gente como por una forma de demostrar que es capaz de enfrentar una situación como esa, hace todo lo contrario. Y si no, veámoslo, por ejemplo, con los hijos. Cuando hay padres que son demasiado rígidos y demasiado estrictos, ¿qué es lo que los hijos hacen? Todo lo contrario. Entonces, esta es una labor verdaderamente de convencimiento. Y esto solamente se puede lograr a través de la información, de la educación. Yo, como me entrevistan muchos medios de comunicación, yo decía desde un comienzo que uno de los problemas que se tenía en la administración de la pandemia es que nunca hubo un plan estratégico, nunca, sino que las cosas las fueron haciendo sobre el camino y a ver qué es lo que pasa aquí. Y alguien les decía, hagan tal cosa, y como la mayor parte de personas que están conduciendo esta pandemia no es personal de salud, y ya llevan más de año y medio y no han aprendido, y no van a aprender, simple y sencillamente porque ellos están convencidos que sus estrategias son las más apropiadas. Entonces yo mencionaba en aquel momento, miren, un buen plan para el ataque de una pandemia es el generar la información, educación a la población para que se vaya interiorizando y se convierta en algo cultural. Decía también que las personas que manejan los medios de comunicación saben que para que una cuestión pegue tienen que estar metiendo cuña y cuña y cuña y cuña y cuña o spot para lograr entonces que la gente vaya interiorizando esto, porque si no se olvida. Ese plan de información y educación jamás existió. Si verdaderamente aquí lo que hay es lo que los medios han estado haciendo, pero lo han estado haciendo de acuerdo a sus criterios o porque preguntan a personas que saben de esto en la forma en cómo pueden colaborar en esta cuestión, y verdaderamente que la contribución ha sido muy buena, sin que le cueste un centavo al Estado. O sea, ha sido una cuestión asumida por parte de los propietarios de los medios de comunicación, y qué bueno que eso se ha dado, pero debimos haber tenido ese plan de información, educación, para lograr que todas estas
toda esta información, todas estas conductas lograran interiorizarse en la persona y se convirtiera en una práctica diaria. Así como, por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos, la mayoría de nosotros, ¿qué es lo primero que piensa? Tengo que ir a bañarme. La mayoría, ¿no? Aunque algunos pocos no se bañan. Eso es algo automático. O sea, el uso de las medidas de bioseguridad debería de ser algo automático. Pero para eso tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el mensaje. Y eso es lo que ha faltado, y han cometido otro error. A veces creen que publicando en las redes es suficiente como para que todo el mundo se dé cuenta. Y si no, veámoslo en la planificación o en las programaciones que tienen para vacunación. Que vienen y elaboran una hojita en donde ponen cuáles son las poblaciones que van a ser vacunadas, en qué lugar, y lo meten en la red, y según ellos ya cumplieron con todo. ¿Cuál es el efecto que hay de esto? Que como la gente no sabe, llega a rebotar a un centro de vacunación, y después de haber estado 2-3 horas ahí, le dicen: no, fíjese que a usted no le toca el día de hoy porque usted tiene tal edad. Que ese también es un comportamiento equivocado, porque han acondicionado la mente de las personas que están en los centros de vacunación para que rechacen a la gente. Yo recuerdo que allá por 1988, cuando estábamos todavía impulsando el trabajo de la vacunación de la poliomielitis, nosotros nos inventamos algo que nunca no se había hecho en el mundo, después se repitió bastante, que le denominábamos estudios de oportunidades perdidas de vacunación. ¿Qué era lo que había? Que llegaban las madres a un centro de salud por cualquier razón, andaban con sus hijos, y el personal, teniéndolos ahí enfrente, no podía ofrecerles la vacuna. Entonces logramos demostrar que ese evento se estaba dando, y eso fue lo que impulsó las coberturas de vacunación, y también logramos interiorizar en la mente del personal de salud que cuando llegara una condición como esa, pues le ofrecieran la vacuna, lo revisaran si ese niño necesitaba en ese momento la vacuna, y ahí nomás se le ofrecía. No, aquí ocurre todo lo contrario. Fíjense que, por ejemplo, aquí han habido un montón de casos de personas que han venido caminando 2-3 horas. Llegan a un centro de vacunación y con la primera persona que se encuentran ahí es con un guardia de seguridad que no ha sido entrenado para este tipo de trabajo. Y si no, vean ustedes lo que ocurre con ese polideportivo de la universidad. ¿Quiénes son los que toman la decisión de quién entra o no entra? Guardias de seguridad. Y todos esos guardias de seguridad fueron dejados por la ex rectora, fueron entrenados para que hubiera represión hacia los estudiantes, y esa misma conducta la están haciendo con las personas que buscan el servicio de vacunación y la rechazan. Bueno, a mí me pasó, pues. Yo presenté mi carnet de médico, y ustedes no saben cómo me trató un guardia de seguridad ahí. Es algo increíble. Entonces, ese pequeño detalle no se ha tomado en consideración, y no se dan cuenta que con eso pierden la oportunidad de poder vacunar a alguien que hizo un gran esfuerzo por llegar ahí. Pero como no le correspondía la edad, y a veces por un año la diferencia, o era una pareja que uno de ellos sí le correspondía, de acuerdo a lo que estaba programado ahí, y a otro quizás le faltaban algunos 2-3 años, no lo vacunaban. Entonces, cuando tenemos este tipo de comportamiento, pues en definitiva eso hace también que influya sobre la conducta de la gente, porque la gente se molesta. Ahora, nosotros señalábamos allá desde un principio y acuñamos una palabra que después ha sido ampliamente divulgada, y decíamos: miren, cuando una situación como esta van pasando los días, las personas comienzan a bajar su atención hacia eso. Y se produce entonces una reacción de no realizar las acciones como se estaban haciendo. Entonces lo dijimos, hay que tener cuidado con esto, porque si no,
vamos a tener dentro de pronto, en cuanto abran las trancas, recuerdan el confinamiento total que hubo, en cuanto abran las trancas, todos esos potros y esas yeguas van a salir corriendo, porque están desesperados porque han estado encerrados. Y ahí es cuando se va a impulsar la cantidad de casos que va a extender esta pandemia a muchos lugares del país. Ocurrió exactamente así. ¿Por qué? Porque hicieron esa apertura sin dar o sin cumplir con toda esa cuestión de preparar a la gente. Por ejemplo, Maribel. Maribel tiene un centro de investigación. En ese centro de investigación se han realizado importantes estudios. Y yo recuerdo cuando a mí me tocaba revisar los protocolos de investigación, los ensayos en fase 3, que presentaban los laboratorios para hacer los estudios en el país. Yo recuerdo que una de las cosas que yo le decía a ella, mira, tenés que lograr que haya una adhesión de la gente hacia esto. Eso significa que aunque te toque gastar un poco, pero para asegurar que no vas a perder los participantes del estudio, tiene que haber un proceso educativo de meterle a la gente cuál es la razón de esto, el por qué tiene que comportarse de determinada manera, el por qué tiene que cumplir con las citas. Y fíjense que ellos lo lograron. Y ahora les ha servido eso en una forma verdaderamente increíble. La cantidad de pérdidas que tienen, me refiero a personas que se retiran de los estudios, son pocas, y las que han habido es por alguna razón de orden médico, de orden técnico. Entonces, sí se puede lograr, pero al personal de salud no lo hemos preparado para eso. No se está haciendo esa labor, porque ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos tan debilitado el sistema de salud, principalmente en la atención primaria, que el poco recurso que está asignado para la atención en general de una diversidad de patologías, lo tenemos metido en vacunación. Y hemos abandonado el resto. Entonces no existe ese contacto con la gente que permita poder generar esa comunicación. Chile registró el menor número de contagiados en 4 meses y se encamina hacia una tercera dosis de refuerzo, especialmente para quienes fueron inmunizados con la vacuna china Sinovac. El informe oficial del Ministerio de Salud indicaba que los nuevos infectados han disminuido en un 32% en las últimas 2 semanas y que la última jornada se contabilizaron 2.648 contagios, lejos de los 9.171 registrados el 9 de abril. Chile vacunará esta semana a los menores de 18 años y a los rezagados en un esfuerzo por seguir disminuyendo los contagios, cuando se contabilizan oficialmente 2 infectados con la variante Delta, aparecida por primera vez en India y que se considera mucho más transmisible que otras conocidas. La meta del gobierno es vacunar a 15 de los 19 millones de chilenos, de los cuales el 68% completó su inmunización y el 82% tiene la primera dosis. La mayoría de las personas fueron inoculadas con Sinovac, el resto con Pfizer y en una menor cantidad con AstraZeneca y CanSino. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Doctora, ¿cuál es la evolución de la pandemia? Bueno, la pandemia actualmente sabemos que está en incremento, aún en los países. ¿Cómo que le dicen ustedes los doctores eso? Que me corrigió. Las variantes. Nuevas variantes. Sí, porque... Pero mire, yo aprendí cuando estaba en la radio, que hace años conocí al doctor, para que los hondureños entendamos, que me entienda el señor que está lustrando zapatos o vendiendo mangos o allá, gente humilde. O sea que el coronavirus, el COVID está más fuerte que cuando vino a Honduras. Así es, ¿verdad? Sí. Porque dicen cepas, variantes. Lo que pasa es que el virus lo que hace es que cambia su estructura. Su estructura, su apariencia externa, por decirlo así, para tratar de engañar. De que el sistema de defensa no lo pueda atacar. Pero me vino a la mente, me imaginé, ¿cómo es que cambia eso? Bueno, la verdad, es una inteligencia natural que hay. La cadena es bien difícil entender, porque el virus realmente ni siquiera es un organismo vivo, es una partícula de RNA
que cambia. ¿Qué es RNA? RNA es una de las, ¿qué le digo? El material genético, es material genético. Disculpe estas preguntas, pero mire que Sí. cuando le pregunté eso quedó viendo. Claro, es material genético que se introduce a la célula humana y la hace que empiece a producir proteínas que van a servir para que el virus se replique y se ensamble adentro del organismo. Entonces, el organismo, cuando llega a una partícula extraña, crea lo que se conoce como anticuerpos o defensas. Entonces, lo que el virus está haciendo ahora es que las defensas del organismo van hacia esas proteínas que se llaman espigas o espículas del virus. Lo que hace es que las cambia. Ah, me estás reconociendo, entonces yo ahora te las voy a poner diferentes para que no me reconozcas. En términos sencillos yo lo pondría así. Entonces la variante es que el virus, me reconoces si yo voy con esta espícula redonda, entonces ahora te la voy a poner puntiaguda, te la voy a poner cuadrada y no me vas a reconocer. Entonces el organismo ya no lo reconoce y por eso es que se pueden tener reinfecciones con este tipo de variantes también. Y hay unas que la característica que tienen es que hacen que el virus pueda ser mayor, o sea, más contagioso, afectar mayor cantidad de personas. Entonces, ese es el problema de las variantes, porque el virus se va diseminando con mayor facilidad. Yo creo que es importante que sepamos por qué este virus ha venido a causar tanto estrago. O sea, este virus no es nuevo en la naturaleza, pero no estaba en el ser humano, y cuando cambió a través de esas mutaciones o cambios genéticos que hace, logró infectar al humano y logró desarrollar la habilidad de transmitirse de un humano a otro. Eso es lo que dio pie a la pandemia. Una vez que un virus de un animal se adapta para poder ser transmisible de humano a humano, ahí ya nos pone en situación crítica porque el organismo no lo conocía. Entonces, estamos ante un virus que nuestro organismo no tiene defensas y por eso causa tanto estrago. Ahora lo que él hace, voy a modificar mi apariencia externa para que el sistema inmunológico o sistema de defensa de la persona no me reconozca. Eso es lo que está haciendo el virus ahorita. Doctor, y ahí en ese triaje del centro cívico, ¿ha llegado ya gente que con eso? Mire, tal como usted está haciendo énfasis, licenciado, creo que el programa tiene que ir dirigido a que la población nos entienda, y concuerdo mucho con el doctor que definitivamente no es meter miedo, es educación, y la piedra angular de todo esto es educación. Y a todos los que nos están viendo, tal como lo decía la doctora, hay que entender qué es esto. Para poder saber cuidarse y saber qué hacer, hay que saber qué es. Entonces la población tiene que darse cuenta que es un virus. Un virus es un organismo que está vivo y como tal, él se quiere defender y buscar de qué manera quedarse, vivir, replicarse. Entonces, cuando el virus entra al cuerpo a través de contacto, como decía la doctora, el virus no vuela, tiene que ser contacto, por eso es importante las medidas de bioseguridad, el gel de manos, el lavado de manos, entra a nuestro cuerpo a través de las mucosas, a través de la boca, a través de los aerosoles, y es ese virus el que entró a nuestro cuerpo, se metió dentro de una célula y empezó a replicarse a través del mecanismo que ya explicaban. Este virus empieza a reproducirse, cuando alcanza una carga bastante alta, comienza a producir síntomas. Y hasta en ese momento el cuerpo comienza a luchar de vuelta a través de los anticuerpos. Y esto lo explico porque también hay que educar a la población en las pruebas diagnósticas que aplicamos nosotros en los centros de triaje. Porque todo el mundo muchas veces demanda y se queja cuando nuestros médicos no le indican una prueba rápida. Solo lo interrumpo un momento porque quiero que la gente participe con ustedes. Don José David desde San Pedro Sula. Don José David. Buenos días, buenos días. Adelante, por favor. Aquí escuchando al doctor ahí que... José David. No sé si ese se llama él, ¿no? Sí, lo escuchamos. Adelante.
Sí, fíjese que estoy escuchando al doctor ahí de las prevenciones que tiene que tener sobre el COVID. Una pregunta para mí es, y yo creo que todos los hondureños nos las hacemos, aquí solo saben echarle culpa a la población, que no agarramos las medidas que tienen que ser. Para empezar, todos los tres que están ahí, los tres son doctores, me imagino, ¿va? Sí. Entonces, yo me pregunto algo, vaya, vamos a empezar por los triajes que están abandonados. Nunca se habla de ese tema, de los triajes, solo hablamos de la población, que no hacemos caso, que esto y lo otro, pero de lo que es los triajes, me gusta lo que dice de los doctores que ya no aguantan a la población, tiene toda la razón, yo eso lo acepto. Yo viajo por todo Centroamérica, y tengo un buen concepto, ¿sabe dónde? Le voy a dar, tenemos un país vecino que es El Salvador, con el señor Nayib Bukele. Fíjese que yo, que no soy salvadoreño, y llego a El Salvador a pedir una medicina a cualquier hospital, me la dan gratuitamente. No me andan pidiendo un montón de papeles, no me andan diciendo si soy salvadoreño, soy hondureño, soy nicaragüense o soy guatemalteco, para nada, señor. Ahí está la escuela de todos los presidentes que han pasado aquí a Honduras, con Nayib Bukele, con toda la comitiva. ¿Sabe qué está haciendo ahorita? Encontró en su plan que él puso ahorita 3 diputados que estaban haciendo picardías, ya lo sacó. Entonces aquí yo me pregunto fíjese que lo de los triajes, el dinero de los triajes ya se sabe quiénes se lo robaron. Nadie está preso sobre eso, nadie está preso sobre ese tema. Ese tema como que ya se está quedando a las oscuras, como siempre se hace aquí, se cierra un libro y se abre otro. Me gustaría, doctor, ustedes que tienen más influencia que uno, hablar sobre esos temas y preguntarle al señor presidente o al ministro de salud, que qué vamos a quedar nosotros con esos triajes, doctor, porque aquí estamos jodidos. En San Pedro, usted supiera en San Pedro cómo está la situación. Bien. Y me gustaría que tocáramos ese tema, doctor, sobre eso de los triajes, que quiénes son los que van a pagar esa condena, pues, que no la paguemos nosotros, los hondureños, que la pague el que se revuelve. No, y estoy de acuerdo que los que cometan actos irregulares, que los metan presos, que la fiscalía los meta presos, pero el problema es que no hay camas, los triajes están llenos, y lo que estaba explicando, doctor, volvamos. Sí, bueno, licenciado, pues es importante pues ese tipo de comentarios que decía pues el televidente que llamó, porque son cosas que la población señala, pero me gustaría agregar a lo que yo estaba explicando, que es bueno concentrarse en lo nuestro. Bueno, yo como médico, como técnico, yo soy alguien que se apega a lo que son las leyes de la ciencia y no ando mezclando en mi profesión yo temas políticos y mucho menos temas populares. Entonces yo me apego a lo que es la ciencia, ¿verdad? Para poder explicar lo que estaba diciendo. La población no hace el esfuerzo por también educarse. Hoy en día pues el acceso a los teléfonos celulares es facilísimo y la población tiene acceso a internet. Y eso lo sabemos, hay gente que prefiere pagar una recarga que pagar un taxi y mejor camina. Entonces, en vez de estar buscando cosas en los teléfonos celulares, la población debería estar leyendo sobre COVID-19, estar buscando sobre temas, porque hoy la educación es mucho más fácil que antes. Hoy tenemos una enciclopedia a la mano. Y lo que yo les estaba explicando, para que la población lo pueda entender, es que el COVID-19 es un virus que anda por ahí. Anda en las superficies inanimadas y también en los hospedadores, que son las personas, y cuando estos emiten microgotículas o partículas de saliva, ahí va el virus y ahí es donde nos contagiamos. Ingresa a nuestro cuerpo el virus, se empieza a replicar y hasta que él alcanza un nivel produce síntomas y después el cuerpo comienza a responder. Explicaba esto porque la población muchas veces nos señala de que nosotros no indicamos pruebas o que por qué no hacemos esta prueba y nos exigen pruebas. Por ejemplo, los triajes, lo que más hacen, que son pruebas de detección de anticuerpos de COVID-19, hay que recordar, se nos olvidó decir que eso no son pruebas diagnósticas, solo son un tamizaje las pruebas rápidas. Eso no me confirma ni me descarta la enfermedad. Son una ayuda en definitiva,
para poder buscar nosotros en qué fase está el paciente dependiendo qué anticuerpos ha desarrollado. Pero la población demanda estas pruebas. Muchas veces se toman decisiones de que compremos más pruebas. Lo que hay que hacer es educar para qué se utilizan las pruebas. Una prueba de detección de anticuerpos se debería hacer a lo más pronto al 7º día. Y hay personas que lo desarrollan mucho más antes. Pero hasta el 7º día o el 10º en adelante comienza el cuerpo a generar estos anticuerpos. Lo que debemos de fortalecer son las detecciones tempranas con las pruebas virológicas, que son las pruebas que detectan el virus directamente y no la respuesta del cuerpo al virus. ¿Qué pruebas son? Las pruebas de antígenos y las pruebas de RT-PCR. Pero también aquí quiero aclararle a la población, antígeno no se le aplica a todo mundo. Las pruebas de antígeno solo son para el paciente sintomático y que también esté entre ciertos días de la enfermedad. 3º y 7º día son los mejores días que nosotros hemos tenido experiencia en los triajes, donde hay mayor captación de positivos a través de las pruebas de antígenos, e igual a RT-PCR. También existe un tiempo prudente para poder realizarla y que pueda arrojarnos un resultado totalmente sensitivo y confiable. Pero lo explico porque la población hasta en eso tiene que educarse y no creer que es que el médico no le quiere hacer la prueba rápida. En este caso, los centros de triaje, hablando del tema de lo que es la atención, el flujo normal de un paciente llega a una sala de espera, hay centros de fumigación, hay una preclínica que le toman sus datos, cierta información general, pasa con un médico, el médico le entrevista. Si el paciente viene con signos de alarma, es ingresado a la sala de estabilización y en la sala de estabilización se le comienza a buscar el cupo en un hospital. Pero el problema aquí viene que los pacientes que están llegando en este flujo, todos vienen prácticamente con criterios para estabilización. Entonces, si yo durante un turno A, por ejemplo, en el Centro Cívico Gubernamental, veo 156, 180 pacientes, porque esa es la cantidad que estamos viendo en promedio actualmente, de esos 156 pacientes, 180, créanme que más de 40 tienen criterio para ser ingresados a una sala de estabilización, porque están desaturando, porque necesitan oxígeno en puntas nasales. Y no es porque llegaron tarde, no, porque la enfermedad es más agresiva, tal como lo explicábamos con las variantes. Porque las variantes, como cambian, se vuelven mucho más agresivas. El objetivo del virus es infectar al hospedador y producir una enfermedad. Estas variantes producen la enfermedad mucho más severa. Entonces vemos personas jóvenes, personas que antes quizá con otras variantes fueron asintomáticos, que están mucho peor que la primera vez. Entonces hay que romper el estereotipo de que la segunda vez es más fuerte que la primera. Eso no, depende de la variante con la que se infectó. Centros de triaje actualmente el problema que estamos teniendo es los ingresos a las salas de estabilización. En definitiva hay una necesidad de que los pacientes sean estabilizados porque requieren de oxígeno y es un riesgo y créanme que es difícil despachar a un paciente a su casa con manejo ambulatorio y decirle venga mañana y lo vamos a estar revisando a diario y en el momento que ocupe lo ingresamos. ¿Que imaginan en la medianoche que ese paciente se ponga grave en su casa? Lo ideal es tener muchas más opciones de poder ingresar mucha más gente a la sala de estabilización. Pero con lo de la llamada, ese es un papel y ese es un lado de la moneda. El otro lado es atacar algo que se llama cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es el ciclo que tiene toda enfermedad y hay que buscar cuál es el eslabón más débil y el punto donde podemos atacar la enfermedad. Tenemos que cambiar la mentalidad de la medicina curativa y empezar a apostarle a la medicina preventiva. Sería mucho más fácil y mucho más barato evitar que hayan contagios, evitar que la población se contagie, que no lleguen a los centros de triaje, porque un paciente o una persona al Estado le sale más cara, enferma y tener que tratarla que en educarla. Entonces, a través de los medios de comunicación, tal como decía el doctor, es gratis y hemos tenido el apoyo de los medios para poder promover esto, pero necesitamos extra, estar recalcándole a la población que la solución no es al final, no es más camas, no es más triajes, la solución es antes, menos contagios, busquemos soluciones, concienticemos a la población, porque los centros de triaje ahí van a estar, los hospitales ahí van a estar y de alguna manera hay que resolver. Podemos presionar para que se resuelva más rápido, que es lo que hacemos,
señalar las cosas para que empiecen a dar solución y empezar a movernos. Pero no podemos también, del otro lado, dejar la educación en cuanto a la prevención. La población tiene que entender que no es echarles la culpa, no es meterles miedo. Yo se los digo, yo soy médico, pero tengo amigos que no son médicos. Tengo personas familiares que no son médicos. Y no quiero volver a vivir el tema de una muerte de un familiar por COVID-19 que ya le he vivido. Entonces, yo encarecidamente, desde el punto de vista técnico, le digo a la población, sí, el gobierno tiene que dar una solución y se está trabajando en eso. Pero por el otro lado, tiene la población que ayudar, ya sea porque está muy lenta la solución, porque va caminando a otro paso, pero la población tiene que ayudar, porque los centros de triaje son solamente un centro de clasificación y priorización de pacientes, donde el paciente llega y dice, no, usted todavía se maneja en casa, usted ya ocupa hospitalizarse. Ahí, porque uno cree que en el triaje lo van a curar. Así es. Eso se me vino a la mente cuando él está diciendo eso. La gente cree que llega al triaje y lo va a curar. Y también los triajes, estamos en Honduras, ¿va? Uno de los países más pobres del mundo. Porque una amiga que perdió un familiar me dijo, esos triajes, y yo pensé en Honduras, y yo conozco el hospital de escuela, los hospitales del país. La situación no es fácil. Recuerde el inicio de pandemia. Sí. No existían triajes. Estaba la famosa carpa del hospital escuela. ¿Pero por qué? Porque no estábamos listos para esto, definitivamente. Sí, y la gente se aglomeraba. Al ver una carpa también, la gente de clase media que no podía ir a pagar, porque yo mismo pregunté a los hospitales, yo llamé, no es que me lo contaron, el más barato era una Comayagüela, cobraba 200,000 lempiras por ingresar a alguien. Y otro de aquí de Tegucigalpa pedía 850,000 cuando empezaba la pandemia y después fue subiendo. Un doctor que se infectó en un hospital, aquí en Tegucigalpa, trabajando ahí el hombre, le quieren cobrar 7 millones en ese hospital. Doctor. Sí, es que miren, El Salvador nos ha dado un gran ejemplo de cómo planificar, de cómo desarrollar estrategias para el abordaje de la pandemia. Porque en esta cuestión son muchos factores los que intervienen. Hay un componente relacionado con lo que es la responsabilidad institucional, o sea, la responsabilidad del Estado, que es necesario que se vaya cumpliendo, porque si no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una gran cantidad de casos como las estamos teniendo en este momento, y no es justo tener 30, 40 personas en un triaje con todos los criterios para una hospitalización y tener que estarlo manejando ahí. Sí. A mí no me gustaría estar en la piel de los médicos que están ahí, porque debe ser algo horrible, simple y sencillamente, ver que a alguien se le va deteriorando, que llama por teléfono y lo primero que le dicen, no hay cupos. ¿Por qué? Porque el cupo está dependiendo de alguien que se muera. Imagínense ustedes, cuando ya un país tiene un sistema de salud en donde llega a esa condición, lo único que indica es que el Estado no ha cumplido con la parte que le corresponde. Claro, está la otra parte de lo que hemos hablado de la responsabilidad individual, pero son dos cosas que tienen que estar aparejadas, de una manera tal pues que podamos nosotros, frente a cualquier circunstancia, tener una capacidad de respuesta. Yo siempre digo que un buen epidemiólogo es aquel que viaja, su mente viaja hacia el futuro y comienza a imaginarse diferentes escenarios. Y cuando se imagina esos escenarios, entonces ahí viene el proceso de planificar. Si se me presenta tal situación, ¿qué voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que estar preparado para eso? Si se me presenta esta otra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que no ha habido acá. No ha habido una verdadera inteligencia epidemiológica. ¿Por qué razón? Porque el sistema de salud lo fueron deteriorando a propósito. Ustedes saben que hay todo un proceso de privatización de los servicios de salud. Y para poder privatizarlos, para poder mostrar
que este modelo ya no sirve y que hay que buscar otro y justificar, sacar de la manga, entonces aquí está esta ley que es la que nos va a sacar del problema. Entonces todo lo que hicieron, porque esa es una práctica que no solamente está en Honduras, es una práctica que la han hecho en todos los países que se han metido este rollo de la privatización. Entonces fueron deteriorando los servicios para que la gente entonces llegara finalmente a convencerse, sí, ya eso no sirve, vamos a ver qué es lo que pasa con lo otro, sin saber que el nuevo modelo los va a llevar a condiciones peores. Porque si en este momento tenemos una mediana capacidad... ¿Cuál nuevo modelo? El de la privatización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Estado viene y se deshace totalmente de esa responsabilidad y se la deja al sector privado, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando las cosas caen en el sector privado. Si no, miremos el caso de la ENE, por ejemplo, miremos el caso de las aguas que han sido municipalizadas y que después han sido entregadas a una empresa porque no tienen la capacidad de poder administrarlas. Entonces, hay una gran cantidad de ejemplos y no hemos aprendido. Y el problema es que cuando usted tiene un grupo que está convencido de que esas ideas son las que tiene que llevar a cabo y no importa por quién haya que pasar para poder imponerlas, es bien difícil que aunque alguien les dé buenas ideas y aunque estén viendo las evidencias, no realizan ese cambio de mentalidad para lograr entonces que la respuesta del sistema de salud sea diferente. Entonces, como le digo, aquí tenemos varias aristas de esta cuestión y no se ha estado preparado para eso. ¿Cuándo fue el primer caso? China, 2019, diciembre. ¿Cuándo fue el caso cero en Honduras? Marzo, como 14 de marzo, por ahí. 13 de marzo. Por ahí, ¿verdad? Del 2020. ¿Cuántos meses transcurrieron en ese periodo? ¿Qué fue lo que se hizo durante ese periodo? Si más bien el virus ha sido benevolente, porque nos ha dado espacios de tiempo como para poder haber generado una capacidad de respuesta como la que tiene El Salvador. Miren, por ejemplo, El Salvador. Rápidamente construyeron un hospital donde hay 1000 camas para cuidados intensivos. ¿Cuál es Sí, que ayer pensé, cuando vi que los 3 aquí están llenos, que en Dalí están llenos. ¿Pedir ayuda a El Salvador? No eso, porque gracias a los del Salvador porque nos han ayudado, pero no eso, creo que aquí hay suficiente gente inteligente que la deberían de utilizar para planificar. Pensé que nos puede pasar lo de Ecuador. Usted acaba de decir algo, fue benevolente la enfermedad con nosotros en el primer año, pero estoy sintiendo que este año es más agresivo y que lo que pasaba en Ecuador, que la gente moría en la casa o la incendiaban. Entonces Dios primero nos salve de eso. Yo recuerdo que Elsa Palou, sentada aquí en este foro, dijo que ella consideraba que podían llegar 30,000 muertos y ya van casi 9,000. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿va? Así es. Piensen en 9,000 personas. Voy a hacer más. Piensen en 9,000 ataúdes puestos ahí en el Boulevard Juan Pablo II. Eso llevamos ya. Y la gente parece que no tiene miedo. Solo quiero ir con Víctor Valladares, que está en el CCI, en el triaje. ¿Cómo está la cosa ahí, Víctor? Así es, licenciado. Buenos días. Nos ubicamos precisamente aquí en las afueras del centro de triaje del CCI y usted puede observar, sigue llegando bastante cantidad de gente en busca de realizarse la prueba, otros de conocer cómo está su condición, si están bien, si están positivos, y aparte de la información que se maneja de que hay bastante gente que concurre a diario a este centro de estabilización ubicado aquí en CCI. En la parte de afuera, gran cantidad de vehículos también de las personas que llegan hasta este lugar para buscar la debida atención y de esta forma, reiteramos, considerar si está positiva del coronavirus o por el contrario su salud está bien.
hemos visto cómo entra, sale la gran cantidad de personas aquí, y esta es la constante que se mantiene aquí en este centro de estabilización. Así es que reiteramos, los ciudadanos pues a tomar las medidas de prevención y no tener que llegar a un lugar de estos para ser estabilizados, o en su peor de los casos llegar hasta un hospital a ser ingresado por esta enfermedad que, como lo decía usted hace unos momentos, ya le ha cobrado la vida a una gran cantidad de ciudadanos, de acuerdo a las cifras oficiales, y otras personas que manejan que incluso esta cifra puede andar muy por arriba de las que se está dando a través de las cifras oficiales. Así está el panorama aquí en este centro de estabilización ubicado en CCI, licenciado. De esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Y por favor, manténgame esa toma. Sí, pero primero manténgame esa toma. Doctor Ronnie Antúnez, si nos explica de ese triaje, por favor, y también lo del distanciamiento que me dijo. Muy bien, mire, aquí estamos viendo, el triaje de CCI tiene la peculiaridad que es el triaje capitalino que más consultorios tiene y que está como más equipado en cuanto a la atención de la consulta externa. Esta es la sala de espera de la consulta. El paciente ya llegó, ya lo preclinearon, si se fijan ahí está con su hoja de atención ambulatoria, esperando a pasar a una consulta para que un médico lo revise. Pero ahí estamos viendo que no hay distanciamiento entre ellos. Y eso es precisamente las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Si la población que está ahí no se separa, pues que haya alguien que les acuerde. Aquí me dice Josefina lo que usted está diciendo, porque ella está viendo y dice, van a hacer la prueba y no guardan la distancia. Correcto. Exactamente. Entonces, estamos viendo contagio ahí, en un centro. Debería de existir mayor distanciamiento. Entonces, ahí hay clarito los dos factores que hemos estado hablando. Las personas ahí tienen que tener señalizado que hay un distanciamiento o mover las sillas. Y segundo, la misma gente ya no le importa si está al lado de un positivo y qué tal que esté negativo. Así es. Ahí se contagió. Entonces, ahí están los dos factores. Tanto el que está sentado no se mueve y también el lugar no tiene la separación para que ellos, si no lo hacen por su voluntad, pues se separen porque está señalizado. Eso es lo mismo que está pasando en los centros de vacunación. Cuando salió la programación de cómo iban a ejecutar la vacunación, yo les dije que yo no estaba de acuerdo con eso, porque así como estaba diseñado, lo que estábamos haciendo era todo lo contrario a lo que se promovía. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros solamente tenemos una determinada cantidad de lugares donde se va a vacunar y convocan a un grupo de población que a veces ni siquiera saben cuántos son, porque toda esa información se maneja a través del censo del INE proyectado, que sabemos que es de muy mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha de la gente llega ahí sin saber que le toca o no le toca. Entonces se les llena esa cuestión ahí y lo primero que se pierde, ¿qué es? El distanciamiento. Entonces, puede llegar una persona a vacunarse que es asintomático y vino y le regó el virus con un montón de gente que estaba negativa. Entonces les dije yo, esa estrategia es equivocada. Lo que tienen que hacer es distribuir una mayor cantidad de lugares, así como los triajes, debería de ser así, identificando zonas donde ubicarlos de una manera tal que tengamos menos personas en cada uno de los centros de vacunación. Siempre digo yo, una buena forma de evaluar una planificación de la ejecución de la vacunación es cuando se cumple con un principio, y es acercar la vacuna, en este caso, lo más que se pueda al sitio en donde la persona vive. No estoy hablando de vacunación casa a casa, porque eso no funciona y es demasiado tardado y requiere una gran cantidad de personas para ejecutarlo. A lo que me refiero es que la gente no tenga que desplazarse largas distancias, como está ocurriendo en este momento, en donde a veces tiene que tomar 2 transportes para poder llegar ahí. Salió bien de su casa, pero llegó a usar un medio de transporte en donde no se estaban utilizando las medidas de bioseguridad, se contagió, fue a vacunarse, regresó
Y dicen, no, mire que le dio la enfermedad a un vacunado. Entonces, hay una serie de cosas que me parece que no han pensado sobre eso. Uno siempre debe de facilitarle a la gente el acceso al beneficio que está promoviendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos nosotros que más bien estamos contribuyendo a que pueda haber más contagios en esos centros de vacunación. Fíjense que yo fui, por ejemplo, ahí al polideportivo de la universidad. Fui con mi hijo, que es estudiante de medicina, porque ellos querían vacunarse, los de sexto año. Cuando yo vi el relajo que había, dije yo, si esto pasa con el personal de salud, que ya debería de tener interiorizado esto, ¿qué no va a pasar con el resto de la población? En efecto, ¿por qué? Porque la gente comienza a identificar que hay cierto tipo de privilegios para algún grupo de personas que reciben el beneficio de la vacuna, mientras hay otros que han estado ahí haciendo una gran cola y se les dice ya en el momento ya casi de llegar de que ya no hay vacunas. Entonces ahí comienza el relajo. Entonces vemos, por ejemplo, lo que pasó en la pedagógica, en donde la gente reaccionó cortando ramas, agarrando algunas cosas ahí y las puso en medio de la calle y comenzó a quemarlas. Todo eso, yo se los mencioné desde un comienzo, esto va a pasar, ténganle cuidado a esto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que quienes están planificando la ejecución de la vacunación piensan más en que el personal de salud tenga confort, no importando lo que pasa con la gente, cuando debería de ser para ambos grupos, pero a veces no es posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que primar? Lo que tiene que primar es la atención de las personas para garantizarles entonces que no les estamos llevando al matadero, no los estamos llevando a un sitio en donde más bien se van a contagiar y van a llevar el virus a sus casas. Entonces realmente vemos nosotros que pareciera que como que no piensan en una serie de situaciones cuando están planificando esto. Fíjense que, por ejemplo, ahorita si ustedes ven la programación que hay, los grupos que están programando para vacunación son los mismos que estaban allá en la famosa primera jornada. Son los mismos. En varios de los medios dije yo, ¿saben qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar aquí, que nos van a decir, se inicia la jornada número 200. Entonces escucharon eso, y entonces ahora ¿qué es lo que están haciendo? Dicen, estamos alargando la jornada 5, ¿verdad? Para no tener esa crítica. Porque el problema que tenemos es que se está programando cuando anuncian que viene un poquito de vacuna, entonces ya dicen, ¿qué vamos a hacer con esta vacuna? ¿Cómo la vamos a poner? Yo quiero ver cómo va a ser la ejecución de ese 1.5 millones de dosis que han venido, en donde hay que vacunar la mitad, 750,000. Por fin entendieron de que eso se tiene que hacer de esa manera, ¿verdad? Y parece que por fin entendieron de que no hay que alargar los periodos entre una y otra dosis, porque eso lo único que hace es beneficiar al coronavirus. Fíjense que yo he llegado a una conclusión, que hay mucha gente que ha muerto de COVID, no tanto por la enfermedad, sino por la mala administración de la forma en cómo se le ha atendido a la persona. ¿Y eso de dónde viene? Eso es de humanos. Eso es de las personas que planificaron eso. Entonces a veces se produce más daño por la intervención que hace la mano del humano que la misma enfermedad. Pero eso parece que no lo han analizado. Yo no entiendo, sinceramente, después de 1 año y medio casi de estar en esto, no entiendo cómo es que no se ponen a analizar que hay estrategias que están utilizando que no son eficientes. Así como van a esa velocidad, se van a tardar unos 2 años para completar la primera dosis. Y ahorita tienen un relajo. ¿Por qué? Porque hay un montón de grupos que ya les va a tocar la segunda dosis y de repente no tienen todavía la vacuna. Entonces va a haber un momento en que va a haber un cuello de botella ahí, se les va a unir todo eso y eso les va a generar dificultades. ¿Por qué? Porque se les ocurrió, para beneficio propio, digo yo, y para justificar su inoperancia,
extender el periodo de interdosis a 3 meses, cuando si yo hago eso, lo único que hago es enfriar la situación. Y además que la gente comience a no creer en esto, que es lo más grave que pueda haber. Como señaló que era una crítica, ¿sabe qué hicieron? Y ahí donde yo no entiendo cómo fueron formados incluso algunos colegas. Y disculpen que se los diga, pero esto es así. Dicen entonces, bueno, como nosotros decíamos 3 meses, y ahora los comunicados de los laboratorios dicen que sea en el periodo en que fue aprobada la vacuna por una agencia de regulación sanitaria como producto de lo que dijo el estudio original, entonces, si eran 21 días, pues pongamos 2 meses. Como que esta es una cuestión de negociación en el mercado. No es así. Es una cuestión de darse cuenta que si se han realizado estudios y ha habido una aprobación de una tecnología, como es la vacuna, y esa aprobación dice que el periodo de interdosis tiene que ser de 21 días, es porque el estudio reveló que a los 21 días ya no había incremento en los niveles de anticuerpos y que era necesario entonces poner la segunda dosis para poder impulsar y llegar a la eficacia final del 90% en algunos, del 60% en otros, del 50% en el caso de la Sinovac. Pero no están pensando de esa manera y por eso es que han perdido el control. Yo he llegado a la conclusión, y lo dije en algún momento, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que a veces lo hacen de adrede, porque yo no creo que no sepan eso. Sí. Óigame, hay un montón de colegas que todos los días los entrevistan en los medios de comunicación y manifiestan esto que estoy diciendo, y ahora los laboratorios lo vienen a confirmar con notas. Como que lo que sugirió alguien de decir esto no es correcto, porque, vaya, por ejemplo, tú, Maribel, sabes todo el control que se lleva cuando se está en un estudio fase 3, bueno, en las diferentes fases, pero en un fase 3, todos los controles que se llevan para poder lograr entonces medir los momentos exactos en los cuales debe de aplicarse una segunda dosis. Sí. Está caída la página de las vacunas, ¿no? Definitivamente. Es que ese es el otro problema, mire. Yo no sé quién les ha metido en la cabeza. Eddie, por favor, marca el número que te mandé ahí. Yo no sé quién les ha metido en la cabeza. Aquí pone ahí, Eddie, para que vea la población y las autoridades. El doctor estaba hablando de vacunas y... De que en Honduras funcionan esas plataformas. Yo no he visto una tan sola que funcione aquí. Una tan sola. La gente me está escribiendo, está caída la página para las vacunas y me manda aquí, mire. Pero muchos llegan con su cita. Ahí está. Poné la que está en negro. Va. Muchos llegan con la vacuna. Por ejemplo, ayer miraba algunos videos yo de que mucha gente llegó con su cita y le dijeron que no. ¿Por qué? Porque el problema es que a mitad del camino, a mitad del río, cambian de caballo. Y de repente habían invitado a la gente para que llegara. No, unas horas antes dicen, no, ahora va a ser por cita. Es un relajo el que hay, pues están confundiendo verdaderamente a la gente y eso hace entonces que se produzcan molestias y eso hace que el proceso sea poco eficiente. Sí, denme un minuto, voy a la Kennedy primero, al 3 del Miaselva. Gisela. Voy a ir con Gisela y luego con Kimberly. Ahí está. Gisela, adelante. Y los televidentes de la entrevista, continúa alta la incidencia de personas que están acudiendo aquí al triaje del Instituto Jesús Miaselva con síntomas relacionados al COVID-19. Estamos aquí más o menos desde hace una hora y la población continúa viniendo, incluso todas las edades. Hay niños, jóvenes, adultos mayores que están acudiendo a que se les brinde la atención necesaria para poder salvaguardar su vida ante estos padecimientos que están presentando de la pandemia del COVID-19. Al menos 4 niños han hecho ingreso aquí a este sitio
a esta hora de la mañana para que se les brinde atención médica, por lo que es preocupante la situación que también está viviendo la niñez en cuanto a los ataques que están recibiendo de la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que la alta demanda de pacientes que vienen a este sitio de colonias como La Kennedy, Villanueva, San Ángel, Hato de En Medio, que son las aledañas a este sitio, provocó que el día lunes, en horas de la tarde, este sitio fuera cerrado de manera temporal por la alta demanda. No habían camas, no había... Gracias. Don Marcelo Farfán, buenos días. Muy buenos días, distinguido Raúl Valladares, siempre a usted, gracias por la oportunidad. Uno como ciudadano de este país, en el que nació y en el que vamos a terminar los últimos suspiros, siempre llama, no con el ánimo de ofender ni molestar a nadie, ¿verdad? Quiero dejar en claro eso, pero quizás con el sueño de que alguien tome nota y por lo menos lo elemental lo corrijan. Ya los doctores dieron un diagnóstico correcto. Voy a tratar de ser breve y tratar de transmitir lo que yo veo en esas moloteras, como muy bien lo dijo el doctor. Usted va sano y no sabe si va a salir igual tanto en el proceso de vacunación como cuando usted tiene algún síntoma en los triajes. Yo siento que la primera acción que deberían de tomar en los triajes es poner centro de ánimo nada más, porque yo no me quejo de que usted como ciudadano cuando va a los centros públicos a veces se pregunta si va a una veterinaria o a un centro de salud médico. Ya no nos importa que nos traten mal, que nos paren la cara, etcétera, etcétera, y eso ya lo sabemos, pero al menos queremos que las acciones mínimas sean eficientes y excelentes. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va con un síntoma al triaje, pues ya sabe que hay una molotera afuera, ¿verdad? Como dice el doctor, adentro pues la gente, el 80% de la gente es amable, y lo que uno percibe al salir es que todos le dieron ánimo, pero no le resolvieron nada. Usted va con síntomas a un triaje, pues hace todo el proceso de espera, etcétera, el molote afuera, el cero distanciamiento, porque la gente es burra, pero ahí debería haber alguien con garrote. Deberían de así como en los árbitros en el fútbol, que le marcan a dónde va a tirar la pelota, deberían de tener los distanciamientos marcados, hacer ese esfuerzo por gastar un poquito de pintura, para que por lo menos las medidas de bioseguridad, que es lo único que se puede controlar, se apliquen en esos centros de molotera. Mire, usted va finalmente es atendido y cuando llega le dicen que no hay pruebas. O sea que usted sale de ahí y no sabe si está positivo. En el caso de que le hagan el tal hisopado, que yo tengo una pregunta sencilla, y perdonen la ignorancia. La primera vez que yo me hice una prueba con esas brigadas que andan en las colonias, yo siempre escuché que el tal hisopado le meten el hisopo hasta en los ojos. Y mire, yo miré que apenitas la puntita me pusieron. Yo no sé si es que eso es un show. Eso es un show, me pareció, o es mi ignorancia. Pero la siguiente vez que me hicieron un hisopado, porque iba con síntomas a un centro de ánimo, como les digo yo, porque de triaje es pura casaca, ya me fijé que la muy eficiente, la enfermera, sí me lo colocó y sentí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema, Raúl? Que uno va con síntomas y le ponen en un papelito que lo arrancan de las páginas de los cuadernos que estuvieron en la universidad los pobres médicos, que no importa, ¿verdad? Porque escriben claro, y le dicen, venga en 5 días. Mire, Raúl, yo regresé al 5.º día, nada. Regresé 7 días después, nada. Regresé 10 días después, nada. Jesús, María y José, ¿y qué tal que hubiera sido de esos que están en la línea? Yo creo que ahí le quieren adelantar el viaje a donde el Creador a uno. Entonces, ¿cuál es el problema al final? Si no tienen ni la capacidad de un cronograma, no están en nada. Ajá, oiga bien, y gracias al Creador, que todavía no lo quiere conocer a uno, al final yo lo que tuve fue una infección de una tos, pero iba con todos los síntomas, y le voy a dar otro dato.
esos pobres muchachos, yo no sé si es que no les ponen gabacha nada más también, porque ni siquiera tienen la capacidad de diagnosticarle una infección. Me da una receta que no me sirvió para nada, porque ni siquiera es que uno va con la esperanza que le den medicamento, pero uno va ahí porque no tiene los recursos. Ni siquiera le pueden diagnosticar qué es lo que tiene. Y siento yo que teniendo tanta gente preparada como la que tiene usted ahí en el panel, porque no los capacita. Yo creo que a un médico que después de estudiar 10 años medicina, por lo menos deberían de contratar vía Zoom los mejores epidemiólogos, infectólogos, etcétera, neumólogos, lo que quieran, para que les enseñen a identificar las enfermedades respiratorias y darle los tratamientos correspondientes, por lo menos en la receta, porque ni siquiera eso hacen. Raúl, si usted no corre el primer metro, no va a llegar al segundo. Ahí no hacen lo elemental. Yo sé que uno lo hace nada más con ánimo de que alguien tome nota y corrija lo elemental, pero yo no me quiero imaginar si usted va grave, si usted tiene un problema más grande, cómo va a ser la historia. Y al final concluyo, mentiras que curan, debe ser la lotería genética, es su cuerpo, su fortaleza la que al final responde, porque si no le pueden diagnosticar una simple gripe, una simple infección en la garganta y no le dan un tratamiento correcto para que usted vaya a ver a dónde lo consigue, ¿cómo van a curar el resto? Entonces al final el problema es que ni siquiera diagnostican ni tratan, capaciten a esos muchachos al menos para que identifiquen cuando van con síntomas, pero tienen una gripe, una tos y que den una receta correcta. Y por favor, como dicen los doctores y el buen ánimo de usted, Raúl, las medidas de bioseguridad es lo que han venido anunciando estos últimos 15 meses y eso debería de ser la excelencia en todos los triajes y en todos los lugares de vacunación. Gracias. Don Marcelo Farfán, doctora. Sí, realmente tenemos que estar fortaleciendo las medidas. Los triajes realmente, la palabra triaje es eso, o sea, ver qué es lo que necesita la persona. Realmente el triaje no es para resolver una consulta médica. Es para ver si la persona, cuál es el estado de la persona, si necesita ser hospitalizada o si puede estar en la casa todavía. Lamentablemente, pues ya el doctor Ron nos explicaba aquí cuál es la situación de los triajes y él es el más indicado para hablar de ello, pero una de las cosas importantes que se vamos a seguir repitiendo es que todos tenemos que contribuir a que no tengamos que ir a los triajes y la única forma para evitar ir a los triajes es no contagiarnos. Y para no contagiarnos, insistimos, distanciamiento, higiene de manos, uso de mascarilla. En los triajes, por ejemplo, el triaje que nos ponían ahí la imagen de CCI, pues la recomendación a este triaje de entrada es que distancien las sillas. Ya vimos también la imagen del Mía Selva, del traje de Mía Selva, y vemos que las sillas están muy bien distanciadas. Entonces hay medidas que se pueden implementar fácilmente para que estos lugares no vayan a contribuir a que se generen más infecciones. O sea, la idea del triaje es muy buena, es necesaria, pero que las personas que están a cargo de los mismos se fijen en ese pequeño detalle. De repente colocaron las sillas correctamente al inicio y poco a poco la gente las va moviendo, pues mantener esas reglas. En cuanto a las vacunas, pues también lo que decía el doctor Fidel, es importante la planificación, tratar de que si la persona llegó, que no sean oportunidades perdidas realmente. ¿Qué hacen con las vacunas que no pudieron utilizar? O sea, realmente se abre un frasco y los frascos tienen un número de dosis que pueden aprovecharse y muchas veces se están desperdiciando también. Entonces son cosas que nosotros tenemos que evitar al máximo. La planificación es importante. Tenemos que reorganizar, o sea, todas estas situaciones y son medidas sencillas. No es nada del otro mundo. La planificación es momento de que demos un alto y que las personas encargadas vean qué está fallando en mi unidad y ponerle una solución.
miramos, yo insisto en esto que acabo de ver del triaje de CCI. Creo que ahora alguien de ahí debe estar viendo este programa. Pues por favor, vayan a distanciar esas sillas. O sea, son cosas sencillas, no son cosas del otro mundo. Lo que se le está pidiendo a la población también no es del otro mundo. No podemos seguir viendo gente en la calle sin mascarilla. Sí, permítame, una breve pausa y vengo con las conclusiones de mis distinguidos médicos invitados. Y ojalá hagamos caso a lo que ellos nos recomiendan. Cuando tuvimos un problema para entrar con el Miaselva, aquí el doctor Ronnie Antunes me dijo, si es que, porque pusiste una imagen, Eddie, de un hospital ahí, y el doctor Ronnie Antunes dijo, no, pero no es Miaselva, pero así es el triaje gubernamental, así dijo, ¿verdad, doctor? Sí, totalmente. Creo que para un poquito antes de irnos a la pausa, hay un dicho que mi papá lo decía, ni los dedos de las manos son iguales. Y esa situación la hemos vivido aquí durante la pandemia COVID-19. Vemos diferencias en manejos, diferencias en centros, diferencias en todos. Ahí está. Y esas imágenes, por ejemplo, son de una unidad de cuidados intensivos porque vemos un ventilador mecánico ahí de alto flujo. Entonces, yo le decía al centro cívico gubernamental, porque tiene las características que si usted va, es un centro de primer nivel, usted entra y es dentro del edificio, no es la carpa que está afuera, la carpa de afuera es la tercera sala de espera. Si usted va, hay una climatización, hay una correcta distribución de los espacios, pero vemos el otro contexto, el triaje de Miaselva, ¿verdad? Vemos que ahí sí había distanciamiento, en el triaje de CCI no había distanciamiento. Entonces creo que solo es de armonizar todos estos y que exista una coordinación bonita donde veamos así como hoy todos hemos hablado el mismo idioma en todos los temas, que exista eso en los triajes capitalinos y en los triajes a nivel nacional, que exista una guianza de realmente una rectoría de cómo tienen que ser las cosas, porque al final se traduce en calidad de atención y menos muertes por captación oportuna de COVID-19. Díganme qué pasa en el triaje ahí en el Juan Pablo II. Kimberly, buenos días, adelante. Y también a los panelistas. Aquí en este triaje del Juan Pablo II podemos ver y apreciar un considerable número de personas que han venido a realizarse las diferentes pruebas para identificar si tienen o no el COVID-19. Ha sido recurrente, se había ido ya un grupo de al menos 30 personas, ya les dieron los resultados y está otro buen número de personas que han venido en busca de atención médica por tener alguna sintomatología relacionada al COVID-19. Están aquí a la espera de estos resultados en los próximos minutos. Cabe mencionar que días anteriores este triaje estaba relativamente vacío, pero la diferencia el día de hoy es que un número considerable de personas se han apostado desde horas muy tempranas para recibir atención médica y también realizarse las pruebas correspondientes para identificar si son o no positivos del COVID-19. Las recomendaciones siempre a la ciudadanía a tomar todas las medidas de bioseguridad, no descuidarse aunque usted ya haya sido vacunado, porque así lo recomiendan los médicos que también han sido víctimas de este letal virus. A esta hora de la mañana es lo que se puede informar desde esta zona en el triaje del Juan Pablo II. Ya había un número, como repito, considerable de al menos 30 personas. Estos ya han sido dados sus resultados, algunos han salido positivos y otros negativos, y está este otro número de personas que han buscado la atención para saber si están o no positivos del COVID-19. Esto es lo que podemos informar desde este sector de la capital. Licenciado Raúl Valladares, vuelvo con usted al estudio. Gracias a Kimberly. Alguna gente se ha colocado vacunas y cree que con la vacuna ya no hay coronavirus. Eso no es cierto, ellos lo van a explicar, pero quiero preguntarles algo. Hay gente que se puso el Sputnik aquí en Honduras. Guatemala está reclamándole a Rusia que le mande, porque Guatemala le compró a Rusia y no le ha mandado la Sputnik. ¿Qué pasa a alguien que se colocó el Sputnik y no llega en el tiempo suficiente? Aquí en Honduras habla que dura hasta 3 meses para poner la segunda dosis. Pero si no viene el Sputnik, ¿cuál es la salida para
para el que ya se inyectó ese Sputnik, doctora? En realidad ahora, hasta el momento, no se ha definido cuál es la vacuna que pudiese usarse como secuencial para esta. Realmente es una situación en que todavía a nivel mundial hay un vacío de información. No se sabe claramente cuál podría ser la vacuna que va a poder ser recombinante, seguir a esta. Y entonces una de las cosas importantes es que aun cuando una persona tenga 2 dosis de cualquier vacuna, tiene que seguir usando las medidas, porque mientras no estemos vacunados la mayor parte de la población, las personas vacunadas siguen siendo también, se pueden seguir infectando y pueden seguir siendo un agente de transmisibilidad. Entonces es bien importante eso. Muchas personas incluso se ponen la primera dosis y no toman en cuenta que una sola dosis lo más que va a proteger es un 30%. Entonces tiene que seguirse cuidando, tiene que seguir. ¿Les ponen cuánto esa primera dosis? Todas las vacunas, con la primera dosis no más del 30%. Exacto. Entonces, por eso es que se necesita la segunda. Esto que mencionaba la doctora es importante, porque uno de los sectores que fue vacunado con Sputnik fueron los periodistas. Yo recuerdo que yo anduve luchando por conseguir la Sputnik. No, yo me acuerdo de una señora en ese polideportivo. ¿Te acordás, Evo? Estábamos transmitiendo en vivo y una enfermera. No, a mí si no me ponen el Sputnik no me pongo nada, dijo yo. Sí, es que es por la calidad de la vacuna, porque se sabe que la AstraZeneca es una de las que menos porcentaje de eficacia tiene. El problema que tenemos ahorita es que el criterio de extender a 3 meses es válido cuando estamos trabajando o cuando se estaba trabajando con el virus original. Pero cuando aparecen las variantes, en donde tienen un comportamiento diferente, en donde, por ejemplo, es un virus que ataca incluso en 8 segundos, yo me puedo contagiar, y comienza a presentar la sintomatología bien temprano. ¿Por qué razón? Porque el virus original entraba, por ejemplo, y comenzaba a reproducirse en la vía respiratoria superior. Ahora estas variantes se van de un solo pulmón. Por eso es que los periodos de tiempo de manifestación de sintomatología son más tempranos. Entonces, si eso es así, significa que yo necesito tener la mayor cantidad de personas con su esquema completo, porque van a tener mejores probabilidades de defensa. Ahora, lo que es irresponsable, y yo lo he dicho y no tengo ningún temor de decirlo porque estoy basado en evidencia científica, es que venga alguien que porque es una autoridad y le pregunten, ¿y qué van a hacer con esos pacientes, con esos 40,000 pacientes que le pusieron Sputnik? Ah, bueno, dice, es que parece que la vacuna, dice, ya no va a venir, la rusa. Entonces, si no viene, dice, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el esquema y vamos a comenzar como que es de cero. Óigame, dar esa declaración es muy irresponsable. ¿Quién la dio? ¿La ministra? No voy a mencionar, pero que la ministra no es doctora, no, ya sabemos. No, un médico. Eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable. ¿Quién fue de bárbaro? Fue el viceministro. Yo lo escuché en el que está en San Pedro Sula. Entonces dije yo, qué irresponsable es, porque sabe perfectamente que para poder tomar una decisión como esa, necesita estar documentado. Mira que él está asustado viéndolo, con lo que está diciendo. Necesita estar documentado. No, es que es cierto. ¿Y qué es estar documentado? A los periodistas se vacunaron con el Sputnik. Sí, no, entonces, miren, en este momento, yo no quisiera estar en los pantalones o en las faldas de esta gente que está ahí, con este problema que tienen ahorita con esto. ¿Por qué? Porque saben que han vacunado a un grupo con esa vacuna, que es un grupo que todos los días les puede dar duro. Entonces es un poco complicado. Lo que no es correcto es que estén dando declaraciones en donde digan que van a hacer esa cuestión sin tener una evidencia, porque aquí son capaces de cualquier cosa. Y por ejemplo Maribel, que trabaja directamente en la conducción de estudios relacionados con vacunas, sabe, por ejemplo, que se tiene que tener estudios que avalen que definitivamente
el uso de otra vacuna diferente a la primera dosis que se haya puesto, tiene que estar documentado, tiene que ser como producto de una investigación que me diga que verdaderamente me va a producir beneficios y no me va a producir daños, porque ese es uno de los principios de la ética en esto. Imagínense que vengan y tranquilamente, porque son autoridad, digan que van a hacer eso, o que digan, por ejemplo, que van a cambiar o van a comenzar de nuevo con un esquema simple y sencillamente porque falló la venida del otro componente, cuando lo que tienen que hacer es presionar para que venga ese segundo componente. ¿Por qué razón? Porque supuestamente esas son las únicas vacunas que el gobierno ha comprado y por las cuales pagó. Entonces, si se pagó, hay un contrato de por medio. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumplir con ese contrato. Ahora bien, la falla no viene desde ahorita, la falla viene desde antes. Porque, por ejemplo, Maribel, tú recibes muchos de esos productos y cuando te lo van a enviar, te envían un documento que se llama manifiesto, ¿sí o no? Sí. Ese manifiesto hay una descripción total de qué es lo que ahí viene y todo, sin que haya salido el producto todavía, porque te lo envían vía electrónica con días de anticipación, puedes revisar qué es lo que viene ahí. Sí. No se les pudo ocurrir que si venían estas vacunas o cualquier otra que venga, hay que revisar ese manifiesto para ver qué es lo que trae. Y antes de que se hubiera embarcado ese primer lote del componente 1, haber revisado todo eso y haber dicho, miren, aquí no viene el componente 2, lo necesitamos. Sí. No, se dan cuenta hasta que abren las cajas. ¿Qué quiere decir? Que no están revisando los manifiestos. Y por eso es que debe de existir una organización de gente que esté responsable de darle seguimiento a cada una de estas cosas. Y luego vienen y los periodistas le preguntan, bueno, ¿y cuándo va a venir el segundo componente? La próxima semana viene. ¿Sí o no lo dijeron? Ya ha pasado casi mes y medio y no ha venido el segundo componente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Sí, ahora van a tener que esperar a que terminen. En este momento hay un estudio que se está llevando a cabo en Medio Oriente, en lugares así, en esa zona, en donde están evaluando Sputnik y después una dosis de AstraZeneca, pero tienen que esperar esos resultados. Claro. Deme un pero minuto. Eso es tiempo. Solo deme un minuto. Don Pedro Mejía, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Le quería preguntar a los doctores lo siguiente. Una persona que se puso la vacuna, pero resulta que en su familia, el mismo día, otra persona se puso la vacuna y 2 días después murió. Entonces esta persona ahora ya ha pasado, ya está en el periodo de ponerse el refuerzo, pero tiene miedo, porque cree que al ponerse el refuerzo se puede morir, porque también está porque no está segura esta persona de que su pariente anterior, que 2 días después de haberse puesto la vacuna murió, se haya muerto por la vacuna. Él tuvo un infarto, pero yo quiero que nos expliquen, por favor, si en realidad podría suceder que al ponerse la segunda dosis pueda haber una reacción y morir. Y la pregunta número 2 es, si no me pongo el refuerzo y me quedo así para siempre, digámoslo, ¿cómo se llama? ¿Qué me sucede? Muchas gracias y buenos días. Yo creo que es más fácil contestar lo último. Si se pone una y no se pone refuerzo, es como que no se hubiese vacunado. O sea, sus defensas no van a ser suficientes para prevenir la infección. Entonces, o por lo menos como la mayor parte de las vacunas, lo que estamos haciendo es previniendo las formas graves, o sea, evitando hospitalización y muerte. Entonces, si solo se pone una, no está ganando ese beneficio. Y con respecto a la otra persona, pues la mayor parte de los efectos adversos que una vacuna puede presentar son en la primera dosis, generalmente son inmediatos y van más ligados a lo que es cuestiones alérgicas. Realmente
entiendo que la persona que se vacunó y que su familiar falleció esté con ese temor, pero no debería tener temor a achacarle a la vacuna lo que sucedió. Entonces, la recomendación es que se vacune, que se complete su esquema, porque realmente son coincidencias. Muchas veces sucede que la persona ya iba a pasar esa condición y independientemente de... O sea, coincidieron, pero no hay una asociación entre la vacuna y un infarto. Vuelvo al Sputnik, que dijo la ministra de Salud del Sputnik. Esta semana nosotros recibimos un correo del Fondo Ruso donde se nos dice que va a enviar la vacuna. Sabemos que hay muchos países, ¿verdad?, que están en problemas, sobre todo México, Argentina y otros países de América Latina que también tienen un contrato negociado, tal y como Honduras. Pero bueno, nosotros estamos también buscando un plan B para poder responder a todos los 40.000 personas que se vacunaron con Sputnik en el caso de que el Fondo Ruso fallara. ¿Cuál sería el plan B? ¿Lote de cuánto, ministra? ¿Y cuál sería el plan B si este lote no llega? Bueno, el plan B es tener una opinión técnica certificada por las organizaciones responsables a nivel internacional de cuál pudiera ser el cruce de la vacuna o en este caso, pues iniciar un proceso nuevo de vacunación en el caso de que se requiera. Pero lo más importante es que la Secretaría de Salud tiene ese plan B para no dejar descubierta a la población que fue vacunada. Bien, comentarios. Bueno, insistimos en que para definir qué vacuna puede ser la que sustituya, se necesitan estudios clínicos. Y sabemos que se están realizando algunos, entonces, pues esperemos esos resultados y consultemos también a niveles técnicos que tengan acceso a resultados preliminares de este tipo de estudios. Yo creo que hay algo que entender, que en la pandemia, en ninguna pandemia están escritas las reglas, en ninguna. Todas las pandemias en la historia de la ciencia agarran por sorpresa al gremio científico y a la ciencia. Y en el transcurso de que vamos estudiando, vamos conociendo la estructura del ente causante de la pandemia y así como el tratamiento. Al inicio de la pandemia del COVID-19, de esta variante, del SARS-CoV-2, no había mucha información, ni siquiera de cómo actuaba, cómo funcionaba y peor aún de cómo tratarla. Y empezamos, ni se conocía el virus. Ni se conocía el virus. Sabíamos que era en un 70% parecido al SARS-CoV-1 y al MERS y que eran semejantes, pero gracias a la tecnología de otros países, como fue China, ellos pudieron tipear el genotipo de lo que es el SARS-CoV-2. Fuimos identificando, se fue avanzando, se conoció la fisiopatología de la enfermedad, después toda la evolución y el tratamiento posterior a eso. Los médicos no sabíamos tratar esta enfermedad, es algo nuevo. Empezamos empíricamente y nos ha ido muy bien realmente a los hondureños. Tenemos seres muy capaces intelectualmente que han desarrollado manejos, ¿verdad?, que han realmente salvado vidas. Y también se han cometido muchos errores. Se han cometido errores en tratamientos. Estoy de acuerdo que han habido casos donde un mal manejo ha sido desencadenado una muerte prematura de un paciente. Abusos han habido. Abusos de ciertas cosas. Y yo he atendido personalmente pacientes que han sido mal manejados. Pero lo que les decía, en una pandemia no hay ninguna regla escrita y pueden ir pasando imprevistos y todo. Las autoridades pues presionan al Fondo Ruso para que venda el segundo componente, pero hay que tener plan B. Plan B en este caso sería reiniciar un esquema de vacunación, tal como lo es con otras vacunas, solo que es delicado. Por ejemplo, en medicina yo recuerdo haber perdido mi esquema de vacunación contra la hepatitis, un tema ahí, pues tuve que reiniciar mi esquema y eso se utiliza. Pierde una dosis, luego tiene que reiniciar el esquema. Sí, la diferencia es que las vacunas que hay ahora es que todas estas vacunas nuevas, la mayoría, son hechas diferentes, con una tecnología diferente. Así es. Por ejemplo, son algunas de ARN mensajero, de un tipo de vacuna,
otras de adenovirus combinados. Entonces, porque todas tienen un mecanismo diferente. Y lo delicado va a ser, tal como decía la doctora, encontrar una vacuna que no vaya a interactuar o que no vaya a producir un daño en la persona a la que se le está aplicando. Entonces yo creo que tenemos y podemos ir las dos cosas trabajando. La presión hacia el fondo ruso, que ya lo mencionaba el licenciado Raúl, no solo es con Honduras el problema, con otros países de Centroamérica. Y creo que aquí pensando en un plan B, tenemos suficientemente capaces en nuestro país y esperar estudios clínicos de mayor peso científico para poder tomar una decisión y dar una respuesta a los que están preocupados por su segunda dosis. Y ojalá le den chance a esas mentes capaces. Gracias, doctor, por su comparecencia. Doctora, sus palabras finales. Bueno, pues agradecer toda la oportunidad que nos han dado el día de hoy. No me voy a cansar de reforzar las medidas de distanciamiento, higiene de manos, uso de mascarilla. Y pues yo quisiera aprovechar para hacerles el comentario de que nosotros actualmente estamos participando en un estudio fase 3 de vacuna COVID y que se está llevando a cabo en Inverime, en Tegucigalpa y en Demédica en San Pedro Sula, y pues aquellas personas que no tienen la oportunidad de vacunarse con el Estado, pues podrían participar en el estudio clínico. Sin embargo, dejar claro que es un estudio clínico, ¿verdad? Y que algunas personas reciben placebo, otras personas reciben la vacuna, y pues sí aprovechar el espacio pues, para invitarlos. Gracias. Doctor Fidel, gracias también. Bueno, muchas gracias. Yo creo que una recomendación importante es: deben de reunirse de nuevo las personas que están conduciendo esto. Hacer un análisis de todo lo que ha pasado, reconocer cuáles son las fallas que hay, porque el problema es que no les gusta reconocer las fallas que hay. Y cuando eso no se hace, se continúan cometiendo los mismos errores. Tratar de documentarse más sobre la cuestión de las decisiones, que las decisiones estén fundamentadas en evidencia científica y no tomada una decisión porque tengo un cargo que me da poder. No puedo estar definitivamente afectando o con posibilidades de afectación de personal o de personas, mejor dicho, simple y sencillamente porque quiero salir de un problema en el que estoy, administrativo, sino que las decisiones que se tomen sean las más apropiadas, que el Estado retome todas las medidas de contención que le corresponden, que la población continúe con sus medidas individuales. Por ejemplo, este grupo que tiene el Sputnik, este es un grupo que debe de interiorizar que su protección individual es clave en esta cuestión mientras viene esa vacuna, y ojalá Dios sea bueno y traiga ese segundo componente para que no vayamos a arriesgar la vida de todas esas personas de manera innecesaria. Muchas gracias, Raúl. Gracias al doctor Fidel Barahona, gracias a mis invitados de esta mañana por haber tenido a bien participar, el doctor Ronnie Antunes y la doctora Maribel Rivera. Voy con un rápido resumen. Gerlin Díaz, ¿cómo está el hospital móvil en San Pedro Sula? Gerlin. Buenos días a usted ahí en los estudios, así como también pues, a sus invitados. A esta hora de la mañana estamos ubicados en las afueras del hospital móvil aquí en San Pedro Sula, donde en este momento pues al interior del mismo se encuentran al menos unos 50 pacientes hospitalizados. Muchos de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Este complejo hospitalario es especialmente para atender a pacientes infectados por el COVID-19 y es el único de los 7 hospitales que están funcionando para atender este tipo de pandemia aquí en nuestro país. En las afueras del mismo pues podemos observar también que hay una gran cantidad de sus familiares, de las personas que están hospitalizadas, esperando noticias de sus seres queridos. Aquí solamente se les da un reporte en horas de la mañana y otro en horas de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, para informarles a sus familiares
cómo evolucionan sus seres queridos que están infectados de coronavirus. Hay que mencionar algo muy importante, y es que los que aquí se encuentran hospitalizados son pacientes que vienen remitidos de hospitales del occidente, del sector atlántico de nuestro país, donde la situación pues es crítica para atenderlos y no cuentan con los insumos necesarios, por lo tanto son remitidos a este centro asistencial, no solamente del departamento de Cortés, sino también, repito, del departamento de Santa Bárbara, del departamento de Copán o Cotepeque, el departamento de Lloro y Atlántida también pues son remitidos a este centro asistencial. Repito, al menos unos 50 pacientes infectados de coronavirus se encuentran hospitalizados en estas instalaciones. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días. Bien, y la muerte continúa en el norte del país. En la paila de un carro han encontrado a 3 personas muertas. Con esta lamentable noticia cerramos. Shirley Martínez. Gracias, el licenciado Valladares. En el foro La Entrevista, específicamente ubicados en una de las carreteras principales de la residencial El Limonar en San Pedro Sula, donde se ha suscitado lamentablemente una masacre. Y es que en horas de la madrugada pues han encontrado las autoridades 3 cuerpos del sexo masculino en la paila de un camión en plena carretera. Hasta este momento, ya debido al seguimiento por las cámaras del sistema 911, han detenido a 2 personas sospechosas de haber cometido este crimen atroz en esta zona del país. Por supuesto, en minutos ya las declaraciones por parte del vocero con más detalles sobre este nuevo crimen que se ha suscitado en menos de 24 horas, recordando que en horas de ayer fue asesinado un abogado en pleno centro de San Pedro Sula, y antier pues un doble crimen. Asimismo, damos a conocer rápidamente que se nos ha reportado un nuevo hecho violento, esto a la altura del municipio de La Lima, en el interior de un bus donde un hombre habría sido acribillado. Por supuesto, nosotros nos vamos a movilizar para dar más detalles de estos hechos violentos en la ciudad industrial. De momento, retorno con usted.